بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No estamos aquí solo para empezar una clase, estamos aquí para comenzar un viaje hacia el Corán, un viaje para aprender a recitarlo como fue revelado, memorizarlo con el corazón, comprender su mensaje y dejar que guíe nuestras acciones, que este camino nos acerque a Allah Azza wa Jal y haga del Corán una compañía constante en nuestra vida diaria. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا ومغفرة لذنوبنا. Bienvenidos a la primera clase del curso Tajweed y Corán. En este vídeo vamos a resolver unas dudas antes de comenzar. Lo primero, ¿hay que saber leer árabe al 100%? La respuesta es no al 100%, pero sí necesitas una base. El Tajweed no te enseña a leer árabe desde cero, sino a leer correctamente lo que ya sabes. Primero tienes que conocer las letras, luego cómo suenan juntas y el Tajweed entra para perfeccionar la pronunciación, los alargamientos y las normas que hacen que la recitación sea correcta y hermosa. Así que si estás aprendiendo a leer árabe o ya sabes leerlo, puedes hacer este curso, inshallah. Aquellos que vais a leer el Corán con la transliteración, quiero deciros una cosa. Allah dice en el Corán, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, que significa, ciertamente lo hemos revelado como un Corán en lengua árabe para que podáis comprender. Está en la sura Yusuf. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante que mientras hagáis este curso también estéis haciendo el curso de aprender a leer árabe, porque es muy importante aprender el idioma árabe de cara al Corán. Si no sabéis leer árabe, aunque estéis usando transliteración, de nada sirve ya que vais a cometer errores. Por lo tanto, quien va a hacer este curso tiene que estar haciendo también al mismo tiempo el curso de árabe. Y si tiene dificultades en este curso, lo ve como con muchos términos árabes y muchas cosas que son difíciles, yo aconsejo que dejéis este curso para más adelante. Empezar por hacer el de árabe y ya luego hacéis este tranquilamente, inshallah. Y si podéis hacer ambas cosas al mismo tiempo, pues adelante, bit-tawfiq, inshallah. Luego, la segunda pregunta, ¿en qué riwaya vamos a hacer este curso? Este curso va a ser principalmente en Hafs, pero también voy a mencionar cosas de Warsh. Los que tengáis estas dos riwayas, quedaros hasta el final del vídeo para entender todo bien. Tercera pregunta, ¿vamos a aprender solo a recitar o también a memorizar? Principalmente durante el curso solo vamos a aprender a recitar. Finalizado el curso, cuando ya sepáis recitar bien, vamos a comenzar a memorizar. Cuarta pregunta, si eres nuevo, ¿cómo accedes al curso? Si eres nuevo, te voy a dejar en la cajita de descripción de este vídeo el link para acceder al grupo de Telegram. Este curso se va a hacer en Telegram y en YouTube. Aquí en YouTube solo dejo vídeos de información. En Telegram es donde se va a estar haciendo lo que es la práctica del curso, donde voy a estar enviando cada X días ejercicios que tienen que hacer o practicar aleyas o palabras, inshallah. Bien. ¿Qué vamos a ver en esta primera clase? En esta primera clase vamos a ver 5 cosas. Lo que es el Tajweed, vamos a entrar en lo que son las riwayat, vamos a ver Hafs y Warsh, que son las principales que más se usan hoy en día, y vamos a ver las diferencias de estas dos riwayas. Luego vamos a hacer una pequeña introducción al Corán, vamos a ver cómo ha sido revelado y cómo está dividido el Corán. Y por último vamos a ver la primera cosa de cara al Tajweed, que es el Lahan. Lahan son los errores en el Tajweed. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver los dos tipos de errores que existen y por qué es tan importante ver primero esta parte de lo que es el Tajweed antes de comenzar con las normas, porque Lahan, mucha gente hace mucho Lahan desde el inicio. Entonces, si podemos evitar esto desde el inicio, mucho mejor. Entonces, nos vamos a enfocar durante esta semana en los errores, inshallah, para evitarlos. Y ya cuando los tengamos bien, cuando veamos esta parte y veamos que ya los tengamos bien, proseguimos, inshallah, para comenzar con las normas, inshallah, dentro de 1 o 2 semanas. Vale, vamos a comenzar primero por el Tajweed. La palabra Tajweed viene del árabe de la palabra jawada, que significa embellecer o hacer algo correctamente. Técnicamente, Tajweed es la ciencia que nos enseña cómo pronunciar cada letra del Corán, dándole su derecho y su característica, tal como fue recitado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No se trata de leer bonito solamente, sino de leer correctamente.
El Corán no es un texto cualquiera, es la palabra de Allah y por eso su recitación tiene normas. Allah dice en el Corán: "Warattilil Qur'ana tartila". Tertil significa leer con calma, claridad y corrección, y eso es exactamente lo que nos enseña el tajwid. Ahora vamos a explicar qué es una riwaya. Muchas personas creen que el Corán se recita de una sola manera. No. En realidad el Corán se recita de diferentes maneras. Es decir, existen diferentes riwayat. Y riwayat quiere decir formas de recitación transmitidas auténticamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todas vienen del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero fueron transmitidas por diferentes compañeros y recitadores. El texto es lo mismo, lo que cambia es la forma de recitar en algunos detalles. Aquí voy a hacer una pausa para explicaros algo. Probablemente habéis escuchado de diferentes riwayas. En especial, pues Hafs y Warsh son las más conocidas, por lo menos por aquí en esta zona en la zona de Marruecos, Egipto, España, etc. Pero también, por ejemplo, existe Qalun, existe Ad-Durri, existen muchas más, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, los nombres son diferentes. Hafs, Warsh son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque estos nombres, que sepáis, provienen del nombre del alumno que cogió esa riwaya, ¿de acuerdo? Y a veces se dice Hafs an Asim, Warsh an Nafi'. Vale, ¿por qué se dice Hafs an Asim? Porque Asim ha sido su profesor, ¿de acuerdo? Hafs ha sido el alumno y Asim ha sido su profesor. Entonces se dice Hafs an Asim, quiere decir que el alumno ha sido Hafs, por eso la riwaya se llama Hafs, y el profesor ha sido Asim, ¿de acuerdo? Por eso los nombres son diferentes, pero que sepáis que la recitación pues proviene del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, vamos a proseguir, vamos a hablar sobre Hafs y Warsh ahora mismo. Las dos riwayas más conocidas son estas dos. Hafs es conocido mundialmente porque está en todo lo que es, hoy en día está en todo Arabia Saudí, bueno, en todo, casi todo el mundo, sinceramente. Warsh está principalmente en Egipto, en el norte de África, entre ellos Marruecos, ¿de acuerdo? Entonces, Warsh también se puede encontrar mucho en España, porque en España pues hay muchos marroquíes que enseñan el Corán, entonces enseñan en Warsh. En cambio, Hafs no. Hafs se enseña principalmente en países de Egipto, de Arabia Saudí, etc. Yo, por ejemplo, he cogido Hafs porque desde el inicio no he estudiado con profesoras marroquíes. Yo, en mi caso, he estudiado desde el principio con profesoras de Egipto y luego, pues ahora tengo profesoras de Arabia Saudí. Bien, las dos riwayas quiero que os fijéis en esto. Las dos riwayas, en verdad, no hay tantas diferencias entre ellas. Las únicas diferencias van a ser esto amarillo de aquí. Pero esto de aquí que tenemos arriba, que son las principales normas, ahkam al-lam, fi lafz al-jalala, ahkam al-ra, ahkam al-mim, ahkam al-nun wa al-tanwin, ahkam lo que es el tafkhim, el tarqiq, todo esto va a ser lo mismo, tanto en Hafs como en Warsh, ¿de acuerdo? Entonces, para todas las alumnas que tengáis Warsh, esta primera parte, que es por donde voy a empezar durante toda esta explicación, vais a poder estar durante el curso porque os vais a beneficiar, ya que es lo mismo tanto para Hafs como para Warsh. Cuando llegamos a los mudud son los alargamientos, ahí ya varían especialmente en estos tres, que es med munfasil, med muttasil y med bedel. ¿De acuerdo? Estos tres en Warsh se aplica una norma y en Hafs se aplica otra norma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, med bedel nosotros en Hafs lo leemos con dos harakat, dos vocales. En cambio, en Warsh lo leen con más vocales. Lo alargan más, ¿de acuerdo? Luego tenemos el taqlil, cosa que no tenemos en Hafs. La imela, hay mucha imela en Warsh. En Hafs solamente tenemos una palabra con imela, es la palabra majreha. La imela significa hacer una vocal E. Tiene que ser entre la A y la I, entre fetha y kasra. Entonces, en este caso, pues nosotros en España tenemos la E, pues la podemos asemejar a la letra E. Pues entonces eso es la imela. En este caso, Hafs solo tiene una palabra con imela en todo el Corán y es la palabra majreha. En cambio, imela en Warsh hay bastantes, ¿de acuerdo? Luego tenemos el tashil fil hamza en Warsh. Hamza, por ejemplo, en Warsh la hamza no la pronuncia, la facilita mucho, ¿de acuerdo? El tashil significa facilitar. Entonces, la pronunciación de la hamza se facilita mucho en Warsh. En cambio, en Hafs tenemos que hacerla sonar bien, claramente, ¿de acuerdo? Y luego el naql. El naql pues existe en Warsh, en cambio en Hafs no lo tenemos, ¿de acuerdo? Estas son las diferencias. Cuando lleguemos a los mudud, a partir de aquí, las que estén estudiando Warsh,
que sepan que a partir de aquí ya empieza a cambiar, ¿de acuerdo? Empieza a cambiar. Inshallah yo trataré de hacer ambos contenidos cuando llegue a los mudud, que es la parte final. Si puedo, inshallah les dejaré solo un vídeo para las de Warsh, ¿de acuerdo? Explicándolas todo esto que son lo diferente a Hafs, inshallah, para que también lo tengáis y podáis seguir aprendiendo. Yo les enseñaré lo que son las normas, pero yo no podré corregiros. Yo me especialicé en Hafs nada más. Os puedo enseñar las normas, ¿de acuerdo? Lo que son la teoría, pero lo que es la práctica no puedo porque yo no sé Warsh, ¿de acuerdo? Entonces, quien quiera, las que tengan Warsh, quiera quedarse en el curso para beneficiarse de las normas, bienvenida. Y luego se tienen que buscar otra profesora aparte que les enseñe lo que es la práctica, inshallah. Tengo que aclarar una cosa para los alumnos, especialmente los que no saben lo de Hafs y Warsh, para no liaros, que ninguna riwaya es mejor que la otra, ¿de acuerdo? Ambas son correctas y auténticas, simplemente se recitan de forma distinta. Escoger solo una, ¿de acuerdo? En mi caso, yo personalmente pienso que Hafs es más fácil, no tiene tantos alargamientos, no tiene tantas cosas, lo que ves lo lees, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a comenzar con el Corán. El Corán ha sido revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lo largo de 23 años. Han sido 13 años en Mecca y 10 años en Medina. Y ha sido pues revelado a través del ángel Jibril alayhi salam. Con la primera revelación fue revelada en la cueva de Hira. Primero se memorizó y se recitó y después fue escrito. Por eso la recitación oral es tan importante en el Islam. Vamos a comenzar a explicar cómo ha sido descendido. El Corán descendió desde la tabla protegida, que se le llama Lawh al-Mahfuz. Ha descendido desde ahí al cielo más bajo. Al cielo más bajo, que es Beit al-Izza. Vale. Descendió en una sola noche. ¿En cuál noche? En Laylat al-Qadr, que es una noche bendita del mes de Ramadán. Y Allah dice en el Corán, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Y también dice en otra parte, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Después empezó a revelarse del ángel Jibril alayhi salam al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y fue revelándose poquito a poquito a lo largo de sus 23 años de vida. Ahora vamos a explicar cómo se divide el Corán. Lo primero, el Corán tiene 114 surat, que significa capítulos. 114 capítulos. Estos capítulos en total hacen 604 páginas. El Corán tiene 604 páginas. Vale. Estos 114 capítulos son 30 juz. ¿De acuerdo? ¿Qué es un juz? Un juz son 20 páginas. Después de estos 30 juz, estos 30 juz son 60 hizb. ¿Qué es un hizb? Un hizb son 10 páginas. Entonces, un juz tiene 2 hizb. Porque un juz son 20 páginas. Entonces, 10 más 10, 20. Entonces, un juz tiene 2 hizb. ¿De acuerdo? Vale, después, los hizb, pues en total serían en todo el Corán 240 ruba'. ¿Qué es un ruba'? Ruba' es un cuarto, digamos, del hizb. Entonces, el hizb, para hacer de los cuartos, para hacer un hizb completo, tiene que ser 4 cuartos. En el Corán se indican con este simbolito de aquí. Os voy a mostrar en mi Corán. Aquí. Este simbolito es el que tengo yo en mi Corán. En cada Corán es diferente, ¿vale? Este simbolito de aquí significa ruba'. De aquí hasta la siguiente estrella significa que es un ruba'. Entonces, cuando contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, en la cuarta, cuando llegamos a la cuarta como esta, significa que eso es un hizb. Vale, ahora, ¿por qué os estoy explicando esto? Ahora para Ramadán, inshallah, ya sabéis que normalmente se tiene que leer todo el Corán. ¿Cómo podemos leer todo el Corán en Ramadán? Normalmente para leer todo el Corán, entonces son 30 días Ramadán. Si leemos un juz cada día, lo que hacemos es que en 30 días completamos la recitación del Corán, de leerlo. Vale, para saber cuántos son, por ejemplo, un juz, nos vamos a fijar en esto de aquí. ¿De acuerdo? Hemos dicho que 4 estrellitas de esto hacen un hizb. Entonces, para que sea un juz,
¿cuántas tenemos que contar? Si 4 son un hizb, hemos dicho que 2 hizb son un juz. Entonces tenemos que contar en total 8. Si tenéis estas estrellitas, contamos 8 estrellitas. Desde que empezamos a leer vamos contando 1, 2, 3 hasta llegar a la número 8. Cuando llegamos a la número 8 significa que eso es un juz. ¿De acuerdo? Eso es un juz. Es donde tienes que pararte, de la 1 a la número 8. Ahí es cuando ya paras la lectura de ese día. Luego vas a proseguir al día siguiente. Desde esa vas a contar otra vez 8. Hasta llegar a la número 8 y ahí te detienes, porque ya habrías leído el segundo juz, ¿vale? Y así hasta finalizar el mes de Ramadán. Ahora sí, vamos a comenzar a explicar lo que es el tajwid. En este caso vamos a explicar el lahn. El lahn en el tajwid significa error al recitar el Corán. Y pueden ser de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes cometer un error en la pronunciación, error en la vocalización, error al aplicar las reglas de tajwid, etc. Entonces, el lahn se va a dividir en dos grupos diferentes. Está lahn jali y está lahn khafi. Vamos a empezar con el lahn jali, que es el más grave. Lahn jali es error grave y está prohibido en la recitación. Pero nosotros al inicio, para personas que recién inician con aprender a leer árabe o recién inician con el Corán, pues obviamente Allah ve tus intenciones. Esto es normalmente error grave y está prohibido en la recitación para una persona que ya sepa leer y lo esté haciendo intencionadamente. ¿De acuerdo? Pero para una persona que recién empieza a aprender, obviamente vosotros tenéis doble recompensa aunque estéis cometiendo estos errores, porque lo que estáis tratando de hacer es corregir y mejorar. Bien, este error es cuando cambiamos una letra por otra. Por ejemplo, en la pronunciación. Por eso es muy importante makharij al-huruf y as-sifat. Ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en la isti'adha, cuando vamos a empezar a recitar el Corán, normalmente tenemos que decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vale, en esta, por ejemplo, palabra, mucha gente comete un error. Esta palabra se dice con la letra del, A'udhu, sacando un pelín la lengua. Esta es la manera correcta de decirlo. Pero si decimos del en vez de del, por ejemplo, decimos A'udhu, es incorrecta. Cambia aquí el significado de la palabra completamente. Si decimos del, estamos cambiando el significado de la leya. O otro ejemplo, por ejemplo, la palabra asa es con la letra sod, con la S grave. Asa. Si esta palabra, esta misma, la estamos viendo así, pero en vez de pronunciarla así, la pronunciamos asa, estamos cambiando su significado. Asa significa una cosa y asa significa otra cosa. Y lo mismo con esto. Al hacer isti'adha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim es la manera correcta y decir A'udhu billah es incorrecto. Entonces, lahn jali es cuando cambiamos una letra por otra. ¿Cómo hacemos esto? Pues en la pronunciación. O, por ejemplo, si todavía no conocemos bien las letras árabes y todavía las confundimos. En ese caso también estaríamos cambiando la letra porque aún no conocemos bien las letras. Otra forma es cambiar una haraka vocal por otra. Lo mismo, vamos a hacer el mismo ejemplo, por ejemplo, aquí en la primera, que es, si en vez de decir la palabra a'udhu con la, por ejemplo, esta, en vez de decirla con la dhamma, que es la U, la leo con fetha, entonces tenemos que leer correctamente cada haraka y cada letra. ¿Qué ocurre cuando cometemos estos dos tipos de errores? Cuando cambiamos la letra, ya sea por la pronunciación porque aún no sabemos pronunciarla correctamente, o ya sea porque aún no conocemos bien las letras árabes y aún las confundimos, o cuando cambiamos las harakat, ya sea porque no estamos concentrados o porque aún no conocemos bien las harakat, las vocales, lo que hacemos es alterar el significado del Corán y eso obviamente no se puede hacer. Pero repito, nosotros al inicio es normal que aún cometamos errores. Estamos aquí para practicar y mejorar. Y esa es la intención, de no cometer esos errores, de practicar y mejorar y aprender para poder leer correctamente el Corán, inshallah. Después de ver lahn jali, vamos a ir a ver el siguiente tipo de error, que es lahn khafi. Lahn khafi no todo el mundo lo va a notar, solamente lo van a reconocer los que han aprendido el tajwid. En este caso,
una profesora de tajwid lo va a notar al instante si su alumno está cometiendo algún error de este tipo. ¿Cuáles son este tipo de errores? Lo que hace es romper las reglas de tajwid. Por ejemplo, no hacer la gunna correctamente. La gunna, por ejemplo, es un sonido nasal. Si no haces correctamente el sonido nasal, va a salir como un sonido diferente. Acortar un med o alargarlo de más. Los mudud tienen su tiempo. Hay que respetar el tiempo de cada letra. Y en este caso, si tenemos un alargamiento, se respeta la cantidad que tenga. No hay que acortarlo ni alargarlo de más. O, por ejemplo, no hacer correctamente otro tipo de normas de tajwid, como por ejemplo el idgham, el iqlab, el qalqala, el tafkhim, el tarqiq, etc. Estos errores no cambian el significado, pero quita la belleza y la perfección a la recitación. Entonces, estos errores son leves, digamos, pero para una profesora de tajwid siguen siendo errores y obviamente hay que tratar de corregirlos para aprender bien ahkam al-tajwid. Al inicio del curso nos vamos a enfocar en este tipo de error que es el lahn jali. Queremos evitar estos errores. Yo voy a explicar en la próxima clase, inshallah, el próximo vídeo va a ser una explicación de toda la base para leer correctamente el árabe. Y para poder practicar esto, para no tener este tipo de errores, vamos a hacer un poquito de qaida nuranía. Les dejaré otro vídeo aparte explicando cómo funciona la qaida nuranía y durante un tiempo vamos a estar tratando de evitar estos errores hasta intentar tener pues el mínimo de errores posible y ya luego comenzaríamos con las normas de tajwid, inshallah. Y esta es la clase de hoy, barakallahu fikum. Espero que os haya sido de gran beneficio, inshallah. Compartirlo con más personas para que se puedan beneficiar, ya que el tajwid es muy importante en el Corán para poder leer correctamente el Corán. Entonces, estas clases serán de gran beneficio para todo musulmán y toda musulmana que desea leer correctamente el Corán. Y espero, inshallah, que a vosotros os sea de gran beneficio. Y nos vemos en la próxima clase, inshallah. Barakallahu fikum y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.